Los integrantes de nuestro grupo son Peña Simón Marco Antonio Anthony, Pairazamán Monteagudo Fabricio, Vázquez Juan David, Retamoso Calderón Brian Anthony, Rosal Mónica, Jordan Gino Tapia Nervi, Palomino Moreno Celeste Gabriel y el quien les habla Joel Estefano Pampa. Injusticia en la vida de César Vallejo. César Vallejo estuvo injustamente encarcelado del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921, por un total de 112 días. Una serie de protestas tuvieron lugar en todo el país. Al mismo tiempo, se lanzaron campañas para liberar a Vallejo. Injusticia en el cuento de César Vallejo. Además, César Vallejo reflexiona en el cuento Liberación acerca de la moralidad y la ética, desafiando las concepciones tradicionales sobre la inocencia y la culpabilidad de las acciones humanas. Esto nos invita a considerar cómo nuestras acciones impactan en el entorno y nos insta a buscar la justicia en circunstancias donde las decisiones pueden ser ambiguas. Vida de César Vallejo. Por ello quisiéramos compartir el siguiente caso en donde se muestra un parecido al caso de César Vallejo y también lo mostrado en su cuento Liberación. El caso Hermanos Gómez Paquillauri versus Perú en un minuto. El 8 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la responsabilidad internacional del Estado peruano por la detención y posterior asesinato de los hermanos Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquillauri. El 21 de julio de 1991, los hermanos Gómez Paquillauri, de 17 y 14 años de edad respectivamente, fueron detenidos de forma arbitraria por agentes policiales que buscaban personas involucradas en supuestos actos terroristas. Fueron violentamente introducidos en la maletera de un patrullero, golpeados brutalmente y posteriormente asesinados con armas de fuego en La Pampa de los Perros. Los tribunales peruanos desarrollaron un proceso penal ordinario y se abstuvieron de iniciar formalmente una investigación penal en torno a la comisión de tortura. Ahora, hablando de los derechos vulnerados en este trágico caso, se identifican los tres siguientes. Número 1, el derecho a la libertad personal, artículo número 7, que indica que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas del Estado. Número 2, el derecho a la integridad de las personas, artículo número 5. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y número 3, el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El siguiente punto es acerca de las reparaciones. El tribunal señaló que toda violación a las leyes y derechos da lugar a una obligación donde se haya causado daño, dándole una reparación adecuada, y en este caso surge de inmediato la responsabilidad con el consecuente deber de reparación. Y entre esas reparaciones está la sentencia de fondo a los culpables y el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados, para asegurar que hechos como los de este caso no se repitan. En este caso, el pago queda en manos del Estado, unos $500,000 americanos. Esto debido a que los policías que perpetraron tal hecho pertenecen a una institución estatal, la Policía Nacional del Perú, y el Estado está obligado a asumir la responsabilidad patrimonial de pagar la indemnización a los familiares. Por lo tanto, los puntos resolutivos, es decir, la resolución de este caso fue la siguiente, donde la Corte declaró por unanimidad
que el Estado violó el derecho a la vida, artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además del derecho a la libertad personal y al de las obligaciones previstas, artículo 8, a las garantías de la Comisión Internacional para prevenir y sancionar la tortura. Mencionar también que se violó el artículo 19 de la Constitución Americana sobre los Derechos Humanos, que involucra los derechos de los niños y adolescentes, ya que todo niño tiene el derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Para dar el cumplimiento, el Estado tuvo el deber de pagar las indemnizaciones y la adopción de las medidas ordenadas dentro del plazo de un año, a partir del momento en el que se dio la sentencia. Pero ahora, dejando de lado la decisión que se tomó en aquel momento en un intento de compensar el daño ocasionado, ¿realmente es suficiente? Hechos como estos no deberían suceder, mucho menos repetirse. Y es que un monto de dinero no tranquilizará a alguien que ha perdido a sus hijos. El dinero no reparará una familia fracturada. ¿Y todo por qué? Un asesinato cruel y absurdo a jóvenes inocentes que simplemente tuvieron la mala suerte de estar donde no debían en el momento equivocado. Este fue un hecho grave e inaceptable dentro de un régimen democrático comprometido con el respeto de las personas y su dignidad. Y lamentablemente, solo demuestra que, como sociedad, el compromiso al respeto y la protección de todas las personas es casi inexistente. Gracias por escuchar. La primera pregunta, señorita, es ¿cuáles son las emociones que Vallejo transmite en Liberación? Bueno, son la injusticia, la memoria y el miedo. Ok, luego otra pregunta sería, ¿podría describir qué tipo de depresión puede tener una persona que es encarcelada? Bueno, en personas privadas de la libertad, los trastornos mentales más comunes que puede presentar son la depresión, ansiedad, psicosis, trastornos de personalidad e incluso puede haber abuso de sustancias o incremento del riesgo de suicidio. Ok, luego última pregunta sería, ¿usted cree que el escribir poemas y obras fue un tipo de ayuda para Vallejo mientras estaba en la cárcel? Sí, claro, esto le permitió poder aguantar tanto tiempo que estuvo ahí, ¿no? Unos 100 días. Y con eso también pudo mantener su cordura. Ok, señorita, eso sería todo. Muchas gracias, más bien, por la entrevista. Gracias a usted. Ya, pues. Ahora, como bien se ha visto, el caso de los hermanos Paquiauri y el caso de César Vallejo tienen cierta similitud en cuestión de sus temas, ya que los hermanos Paquiauri fueron acusados injustamente por actos de terrorismo y el caso de César Vallejo fue acusado por actos de vandalismo que él no había cometido. Ambos se ven en esa encrucijada de injusticias, ya que César Vallejo fue encarcelado por actos que él no había cometido y los hermanos Paquiauri fueron maltratados y sometidos por actos que ellos tampoco habían cometido. Lo que nos da ese tipo de casos o ese tipo de mensaje es que no importa en qué año o en qué época tú te encuentres, siempre va a haber personas o situaciones en las cuales sean inculpadas injustamente por actos que no habían cometido. Lo malo es que están en el sitio y en el momento equivocado. En todo caso, la relación también se ven afectadas ya que el acto, o bueno, la situación de César Vallejo fue en el año de 1920 y la de los hermanos Paquiauri fue en 1991. Es una diferencia mayor de 70 años en todo caso, la cual, como bien les menciono, no importa en qué año o en qué época te encuentres, siempre va a haber ese tipo de injusticia. La similitud también que tienen ellos es, en todo caso, que fueron acusados y encarcelados y maltratados. La única diferencia de este tipo de casos es que por lo menos Vallejo sí pudo mostrar su inocencia y pudo también salir de la cárcel. La parte de los hermanos Paquiauri no corrieron con esa misma suerte. Sí hubo un pago de indemnización por ese tipo de actos, pero ya estaban destinados a morir, ya que fueron masacrados y asesinados cruelmente por ese tipo de policías. Como les menciono, ese tipo de injusticia siempre va a haber una relación
y una determinación que los lleve a ese tipo de injusticias. Muchas gracias. Golpes en la vida tan fuertes yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atila o los heraldos negros que nos mandan a la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. La vida y obra de César Vallejo no solo reflejan la injusticia, la corrupción, el maltrato y la discriminación, sino también la resistencia, la humanidad y la búsqueda de la verdad. Vallejo utilizó la sátira de manera impactante, como en su cuento Liberación, donde al final el protagonista canta el himno nacional del Perú en la cárcel. Mostró una ironía crítica social. Asimismo, su vida personal también fue marcada por adversidades como la muerte de su madre y su exilio, experiencias que sin duda influyeron profundamente en su perspectiva y en su obra literaria. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas